¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Los saludo desde la Ciudad de México. Resulta que Eduardo Verástegui concedió una entrevista más a Julio Hernández, conocido como Julio Astillero, este periodista de izquierda o de ultraizquierda que lleva en la jornada quizás 30 años con su columna Astillero. Es un periodista realmente notable dentro de la izquierda y yo también he estado dando entrevistas con él y no es nada fácil contestarle lo que pregunta porque sí te va llevando como a acorralarte, ¿no? Y creo que esto, por desgracia, es lo que le sucedió a Verástegui. Como que lo pusieron en jaque, lo pusieron en crisis. Y las respuestas, o muchas de las respuestas que dio Eduardo, en esta ocasión, por desgracia, no son las mejores. No son lo que esperaríamos escuchar de él. Mostró una falta de preparación. Es un periodista muy complicado, esto es verdad, pero la verdad que pudiera haber hecho un mejor papel Eduardo y no fue así. Pero no me crean, vamos a ver justamente algunas de las respuestas que al menos diríamos que son controvertidas, polémicas. Vamos a verlas. Nosotros no logramos el millón de firmas. En primer lugar, no sabemos. Porque, repito, una aplicación que no servía y además controlada por ellos, por los Pero no hubo mismos. ni un movimiento social, ni una protesta social de gente que salía a las calles a defender tu candidatura, Eduardo. Mi hermano, a ver, eso cuesta mucho dinero, Julio. Tú sabes lo que es acarrear a 100,000, 200,000 personas, porque a muchas de ellas se les pagan. Tristemente, vivimos en una Pero no había situación gente donde no que nos alcanza. legítimamente te ¿Perdón? defendiera. No había gente que legítimamente, por sus propios recursos, te defendiera públicamente, masivamente. Bueno, sí lo hicieron los que firmaron, los que me ayudaron, los que me acompañaban de pueblito en pueblito, de kiosco en kiosco. Aquí vemos cómo Julio Astillero le pregunta a Eduardo en el contexto de no haber podido reunir las firmas, que recordemos que el INE pedía 961,405 firmas, digamos 1,000,000, para poder tener a Eduardo como candidato independiente. No confundir con candidato no registrado o sin registro. Esto es candidato independiente. Y no se lograron juntar, pues porque la aplicación no funcionaba, por muchas cosas, pero sobre todo por eso. Y le pregunta entonces en ese contexto Julio a Eduardo que si hubo alguna manifestación para protestar contra el INE, contra esta injusticia, ¿no? Y la respuesta de Eduardo realmente es muy lamentable porque dice que eso cuesta mucho dinero. O sea que una manifestación cuesta dinero. Dice que cuesta dinero acarrear gente. Pero, perdón, ¿eh? Nadie estaba pensando absolutamente en acarrear a nadie. O sea, y claro, se da cuenta de esta respuesta Julio y le dice, no, pero estamos hablando de una manifestación espontánea de tus seguidores. Es decir, que salían a la calle a protestar o afuera del INE a protestar por esta injusticia con la aplicación que es fraudulenta o que no servía. Y dice Eduardo que pues sí, que eso sí sucedió, pero bueno, yo no sé en dónde, yo no vi en dónde sucediera eso, y que lo hicieron aquellos que lo acompañaron de pueblito en pueblito y de kiosco en kiosco y etcétera. No, 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 no. El punto está, Eduardo, en que tú y tu corriente no tienen base social, no Ujú. tienen números, no tienen organización, No, lo no que no tienen tenemos es presencia. representación política, lo que no tenemos es Bueno, una pues estructura, un partido, y se- lo vamos a tener, y vas a ver la barrida que vamos a meter. A ver, ¿por qué crees que no me dejaron entrar? Había órdenes de arriba, Julio, que no pase. ¿Por a qué? ver, Porque al no ser nomás dime, político, a mí me decían, pero es que no es político. Pues claro, no soy pero político, son soy un palabras, servidor. Eduardo. ¿Quién Experiencia, dijo que no te dejaran pasar? claro. ¿Quién? ¿Cómo que los mismos de siempre? La ¿Quiénes? partidocracia, ¿Quiénes? los que ¿Quiénes? hacen el pacto, los O sea, ¿se carteles, el juntaron en narcoestado. conspiración contra ti? Perdón, claro. Claro, ¿Conspiraron contra entonces, ¿por ti, qué? A ver, ¿por qué la Morena? aplicación no servía? ¿Por qué más de 20 veces le hablamos al INE para decirle, señores, no sirve la aplicación? Ninguna llamada, por eso los tenemos demandados. Y vamos a probar que son corruptos. Ya verás, vamos empezando. Luego aquí vemos cómo Eduardo Verástegui realmente atribuye el que no haya podido registrarse como candidato independiente a una suerte de conspiración. Pero Así eso lo como, pudiste hacer para ser candidato independiente también.
Sí, pero no me dejaron entrar, Julio. ¿De qué? Pues A ver, ¿en tampoco qué te van idioma a dejar otra qué y idioma te dices, lo no digo? me dejaron. No servía la aplicación, Julio. ¿Y No por qué ahora sí servía. te van a dejar? Tenemos peritajes y por eso los vamos a demandar. ¿Sabes por qué los vamos a demandar? Porque para el partido, ¿quién crees que va a contar las firmas de los afiliados? Los mismos a los que estoy demandando. Pues sí. Entonces, llega un momento donde dices, hay una frustración, hay una impotencia. ¿Por qué? ¿Por qué me hablaron entonces de diferentes partidos para hablar conmigo? ¿Qué quería negociar? A No todos sé. les dije que no, a todos. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Pues entonces no entra. Oye, Pues no ¿y por entro, pues qué lo que entonces, antes te pero yo voy hicieron perdón. vas a poder superarlo? Si antes te cerraron el paso, ¿por qué ahora te lo van a permitir? Si son los Porque la gente está abriendo los ojos. A ver, este es un punto muy serio. ¿Por qué si Verástegui desconfía totalmente y además con justa razón de la gente del INE, es decir, de las autoridades electorales constituidas, vigentes en este país, por qué si desconfía de ellas, ahora quiere hacer un partido político, pero para que ese partido político llegue a hacerlo, se requiere de que legitime el INE, que le dé validez a la junta de las firmas, a las asambleas, a todo lo que hay que hacer, todos los requisitos que tenga que presentar Verástegui para hacer este partido que quiera hacer, pues todo eso tiene que ser validado por el INE. Si viene ya de desconfiar por el INE, está diciendo que conspiraron los partidos contra él, que los mismos de siempre. Bueno, pues esos mismos de siempre, es un problema de lógica, ¿no? Estos mismos de siempre, quien quiera que sea, pues son los mismos que no lo dejaron pasar, pero que tampoco lo dejarían pasar ahora. Vi que hablas de que tu movimiento se va a llamar Movimiento Restaurador. Bueno, el movimiento se llama y así no se va a llamar. O sea, El va a ser movimiento como se llama Morena, Movimiento de Restauración Nacional. No, el movimiento se llama Movimiento Restaurador Viva México. Movimiento Restaurador Viva México. Ese es el movimiento. Ya veremos el partido en el 2025, cómo se va a llamar. Por ahora, esto es un movimiento nada más, porque además no estamos en tiempos para hacer un partido. Aquí también había que tener una respuesta más preparada, porque la verdad es que Morena pues significa Movimiento de Regeneración Nacional, y en el caso de Verástegui tiene un Movimiento de Restauración Viva México. O sea, sí se parecen los nombres y no creo que sea adrede, ¿no? Entonces había que contestar diferente. Eduardo, por favor, me gustaría en este análisis y comentario que estás haciendo que nos dijeras con quiénes te vas a hacer acompañar en este proyecto. Ricardo Salinas Pliego, pregunto, Lozano el de Frena, ¿quiénes forman parte de tu equipo de trabajo? El pueblo que está cansado de los mismos de ¿Pareces siempre. de Morena? Gente de Morena, ¿El hay pueblo? gente muy, ojo, hay gente muy pero valiosa en todos los partidos. Yo cuando hablo de corrupción, hablo de los dirigentes, los que manejan la Ricardo Salinas cúpula. Pliego, ¿te va a apoyar? No he hablado con él. Hablaste, estuvo contigo Sí, en pero tu bueno, a ver, presentación hermano, como pero candidato es presidencial. ahorita contigo no estoy hablando de todo, estamos hablando de cositas por aquí, ¿Con por allá quiénes en una vas? hora, pero no Porque hablé mira, con él del partido, ni mucho menos, porque no tenía ni siquiera la intención de ser un partido en ese entonces. Yo venía con la intención de ser candidato independiente y nada más, porque no creo en los partidos. Aquí también la respuesta pues es muy ambigua. Le están preguntando directamente qué ha platicado con Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, entre otras cosas. Y dice que no han platicado. Bueno, sí se vieron porque hay una fotografía de ellos, pero sí le creemos a Eduardo que no haya tenido tiempo de platicar si Ricardo puede apoyarlo a él. Yo creo que Ricardo también tiene sus aspiraciones presidenciales, ¿no? O sea, todo apunta a que quiere ser candidato en el 2030, Ricardo Salinas Pliego, igual que Verástegui, supongo. Entonces a lo mejor por eso no se ha dado el apoyo, pero yo creo que si tú vas a hacer un partido político, por supuesto que no se trata de un proyecto de una sola persona, tienes que decir quiénes más te van a acompañar, qué hombres y qué mujeres. Dijeron, pues te friegas, Eduardo, la única manera ahora es por medio de un partido. Bueno, pues entonces si es la única ¿quién manera, te lo dijo? vamos por ahí. ¿Quién te dijo eso? Mis asesores ¿Quiénes son? son varios, tengo muchos. Por eso, danos nombres. Es hacer público lo público. Buscas hacer un partido político, dime quiénes te Sí, asesoran. pero ahorita no tengo ninguna obligación de decirte quién me No, acompaña. obligación ¿Por qué? no. Porque No, no obligación somos no. un partido ni nada, ni recibo presupuesto de nadie No, más que de mi obligación trabajo, no. mi hermano. Entonces yo no tengo ninguna obligación de contarte ni a Obligación no, nadie. Eduardo. Lo que estoy haciendo es Obligación cuando no. llegue el momento, cuando ya la ley me lo diga, en ese momento todos se enterarán quién nos acompaña.
No quiso decir, Eduardo, entonces, pues, qué otros personajes lo pueden acompañar en este proyecto político, en este partido político, pero cuando le preguntan también quiénes son sus asesores, bueno, pues para saber de dónde salen esas ideas, esas propuestas, ¿no? Quiénes lo están asesorando, tampoco dice quiénes son, inclusive quizás se sintió atacado por Julio Astillero, se pone a la defensiva diciendo que no tiene ninguna obligación de comentar eso, que porque ahorita no tiene todavía un partido político, que todavía no es, digamos, oficialmente él el presidente o un miembro de un partido político, y entonces no tiene las mismas obligaciones que los que sí tienen un partido. ¿Y no me puedes decir con quiénes vas a hacer política en México? Bueno, porque estamos apenas audicionando. Mira, Julio, ¿tú sabes cuánta gente nos traicionó en tan poquito tiempo, en los 120 días de levantar firmas? Muchísima gente que se disfrazaba de lobo, perdón, de oveja, pero eran lobitos. Entonces, queremos ser muy cuidadosos, estamos haciendo audiciones y filtrando a la gente para ver realmente quién es de derecha. Entonces aquí está diciendo Verástegui que hace audiciones para saber quién realmente es gente de derecha y quién no, para filtrar gente. Pero, a ver, o sea, el usar la palabra, el término audición, ya hace que uno pues prenda un foco rojo de alerta, como una audición. O sea, esto no es una película. Un partido político no es una película. ¿Cómo que van a hacer una audición? Se hace una audición cuando quieres presentarte para un comercial, cuando vas a hacer una telenovela, cuando vas a formar parte de un grupo musical y entonces tienes que ir a cantar. Eso es una audición. Te presentas a ti mismo y cuáles son tus virtudes, tus cualidades. Pero yo nunca había visto que en ningún partido político te hagan una audición. No me gusta el término audición porque me parece poco incluyente. Un partido político tiene que estar abierto a todo mundo. Pero yo creo que, mira, mucha gente me dice, es que hubo fraude. No, hubo pacto. Fraude en todo caso de la ¿Pacto de partidocracia. quiénes, Eduardo? Uh-huh. ¿Pacto de quiénes? De los mismos de siempre, los que manejan la cúpula de los 7 partidos. ¿El PAN Entre con ellos, Morena? el PAN, Morena, el PRI, pues ve nada más el grillero, uno salta para un lado, luego para el otro lado. Esta respuesta que da Verástegui ya se refiere a las elecciones del 2 de junio. No confundir con el proceso de junta de sus firmas ni su proceso de formar un partido político para el 2025. Aquí está hablando específicamente de las elecciones del 2 de junio. Y pues contesta eso, ¿no? Que para él no hubo un fraude, que para él hubo un pacto. Y obviamente cuando le preguntan qué pacto entre quiénes, dice que los mismos de siempre, otra vez esta frase, pero no da nombres, ¿no? ¿Qué dice la No, Constitución perdóname o por las leyes respecto a religión y política, Eduardo? Yo soy un laico, no soy político. No, si eres político, estás en la política, Pero Eduardo. sí, pero no estoy participando en ningún partido, por lo tanto ahorita no estoy bajo esos protocolos. Vas a crear un partido, eso es lo que intentas. Sí, claro que sí, para allá Eso es vamos. hacer política. Bueno, cuando lleguemos ya vamos a ver cuáles son las reglas y ya mis asesores me dirán qué puedo decir y qué no puedo decir, pero por ahora lo puedo hacer. Entonces, mientras tenga esa libertad, pues, ¿por qué voy a dejar lo que es lo más importante para mí, que es mi fe? Porque la ley establece que no se Pero mezcle ¿dónde religión dice que con un laico política? no puede hablar de su religión? ¿O dónde dice? Claro. Recuerda que yo todavía no estoy participando oficialmente en política, Julio. Por ahora soy un ciudadano como tú y como los millones de mexicanos que no salieron a votar porque no creen en los políticos y porque le estamos hablando a ellos y porque le vamos a hablar a ellos. Esta es una pregunta que le hace Julio a Eduardo, pues muy juarista. Una pregunta que intenta hacerlo quedar mal por vivir su fe libremente, que está muy bien eso, que lo hace muy bien Verástegui, pero realmente pone en jaque a Eduardo porque Eduardo contesta que todavía no es formalmente un político, alguien que tenga un partido o que pertenezca a unas filas partidistas. Es decir, que si lo leemos entre líneas, cuando Verástegui ya tenga un partido político, ya no se va a considerar a sí mismo un laico, que no tiene nada que ver ser laico o no laico. Ya no se va a considerar, digamos, un ciudadano común y corriente, sino ya un político, y entonces van a decirle sus asesores qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer respecto de la fe, respecto de vivir la fe. Yo creo que una persona, sea ciudadano de a pie o sea político, puede vivir su fe, debe vivir su fe, porque aquí la respuesta correcta es
que la fe, la libertad religiosa, es un derecho humano, irrenunciable. No tiene nada que ver con los tiempos electorales, si perteneces a un partido, si no perteneces a un partido. Yo pertenezco al Partido Acción Nacional desde hace muchos años. Y ustedes me ven igual rezando el rosario, haciendo manifestaciones, persinándome, haciendo oración con el rosario, en fin, gritando Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, oración y acción contra revolución. O sea, no tiene nada que ver eso. Si Verástegui, cuando tenga un partido, por consejo de sus asesores o por lo que sea, ya no va a vivir su fe, pues entonces él solo estaría renunciando al ejercicio libre de un derecho humano que es la libertad religiosa. Eduardo, ¿y no sería un engaño hoy hablar de Dios, el crucifijo y el rosario, y cuando tengas un partido decir, ahora ya no hablo ni de Dios, ni del crucifijo, ni de Voy a ver qué es, a ver, tampoco quiero que, hay que ser astutos como la serpiente, mansos como la paloma. También no voy a decir algo para que me anulen el partido, entonces tengo que ver. O sea, Vicente Fox, cuando recién empezaba a ser presidente, lo vimos entrando a la iglesia con un cuadro de la Virgen de Guadalupe y nadie le quitó la presidencia ni le quitó nada, ¿verdad? Ya veremos si me dejan entrar o no, pero vamos, por eso empezamos el movimiento, para empezar a afiliar a mexicanos, cosa que no hicimos el pasado porque no teníamos la experiencia y nos chamaquearon, pero una vez, no dos veces. Así es que ahora, claro. Pues ya lo oyeron ustedes, mis hermanos. Dice Verástegui que lo chamaquearon. Sin comentarios. En fin, pues esta no fue la mejor de las entrevistas que concedió Eduardo. Y pues sí, Julio Astillero es uno de los más duros de izquierda y no le fue bien a Verástegui. Esperemos que haya, por supuesto, otras oportunidades en las que pueda tener un mejor desempeño, pero también estas observaciones que hacemos son con buena intención, no son más que una crítica constructiva, porque hay que mejorar el discurso y todos formamos parte de una misma causa, que es la causa conservadora. Tenemos que seguir adelante, ayudarnos. A él lo aceptamos como persona, lo queremos, lo apreciamos y sigue siendo un buen soldado de Cristo Rey, pero es importante que vayamos analizando lo que sucede. Oración y acción contra revolución. Gracias, mis hermanos. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe.